Hermanos, vamos a tener la primera cita bíblica, Mateo 25, del 14 al 30. Busquen en su Biblia Mateo. Y en lo que lo buscan, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque sin su presencia, por más que hablemos, no tiene sentido lo que digamos acá. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos una vez más, Señor, porque grande es tu misericordia, tu poder, tu presencia en medio nuestro se manifiesta, es perceptible en nuestros corazones, Dios. Estamos confiados de que, como dice tu palabra, tú habitas en nosotros, que somos tu templo, Dios, templo que tú edificaste con tus propias manos, Padre Santo. Gracias por cada amigo y hermano presente en este lugar. Yo te ruego que te glorifiques hoy, que permita que esta palabra sea de edificación para mi vida, para cada uno de nosotros, para todo el que pueda escucharla, y que sea tu nombre exaltado, glorificado, que sea engrandecido, Dios, porque solo tú mereces la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mateo 25, se pueden poner de pie un momentico. Del 14 al 30 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Alabado sea el Señor. Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, 23 y 24 dicen a su letra: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
¿Quiénes quieren recompensa? Gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31. Y creo que es Segunda de Corintios. Le digo ahora mismo. Segunda de Corintios 10:31. No, Primera de Corintios 10, ¿qué es 10? Capítulo 10, perdón. Sí, es segunda porque Primera de Corintios 10:31. Sí, es Primera de Corintios 10:31. Sí, 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Perdonen la confusión con el pasaje. Pero lo encontramos, alabado sea el Señor. En este sentido, mis hermanos, el tema viviendo para el Señor es una reflexión, porque en estos tiempos se exige de nosotros que demos lo mejor, que nos preparemos, que seamos excelentes en nuestras carreras profesionales, en nuestras actividades económicas, en nuestro trabajo. En fin, hay un enfoque particular en que cada persona debe trabajar para ser o sacar la mejor edición de su ser, de su persona. Es el enfoque que hay. Las empresas están buscando los mejores profesionales. Si usted va a ofrecer un producto, está tratando de dar lo mejor. Si da un servicio, el enfoque principal está en el servicio. Porque productos ofrecen mucho. Sin embargo, la distinción en las empresas es el servicio. De hecho, pudiese preguntar quién se ha ido de una empresa o negocio por un mal servicio, o quién ha dejado de asistir a una empresa o negocio porque simplemente alguien no lo atendió como era debido. Yo me he ido, quizá muchos, a lo mejor vendiendo buenos productos, sin embargo el servicio marca una diferencia. En este caso, Dios no hace la excepción. El Señor nos llama a nosotros a que todo lo que hagamos, que todo lo que dependa de mí, debo hacerlo como para el Señor. Debo dar lo mejor, debo prepararme, debo enfocarme en que mi Dios es el que va a recibir el trabajo que estoy haciendo. Muchas veces nosotros no vemos la importancia de mis labores porque pienso que lo estoy haciendo para el jefe, para el vecino, para alguien de la casa, quizá para alguien que me ha tratado mal. Sin embargo, lo que la palabra enseña, indicando que hasta cuando coma o beba, debo hacerlo para la gloria de Dios. Tomando como referencia quizá lo más mínimo que yo pueda hacer, como doblar una media, arreglar una gaveta, lavar la ropa, quizás fregar. Todo lo que yo haga, en absoluto, debo pensar que lo estoy haciendo para el Dios del cielo. Debo pensar que el que lo va a recibir es el Señor, porque Él es el que me va a dar la recompensa. Gloria al Señor. Entonces, partiendo de esa parte, hay un llamado que se le hace al pueblo de Dios para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y crezcamos en dar lo mejor de nuestro ser en todo lo que nos propongamos hacer. Tenemos que ser excelentes, no buenos, no comunes. Tenemos que ser excelentes, tenemos que trabajar para la excelencia. La excelencia tiene un proceso de preparación, disciplina, esfuerzo, dedicación, que debemos hacerlo nosotros. Y nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesús. Jesús hizo su obra excelente, se esforzó. Teniendo poder para hacerlo de una manera más fácil, lo hizo en las limitaciones humanas de la mejor manera posible. Mantuvo su comunión con el Señor, se mantuvo firme en la palabra, hizo la obra del Señor, glorificó al Padre en todo lo que hacía. Y ese es nuestro ejemplo. Nosotros debemos enfocarnos en que todo lo que vamos a hacer, reitero, hacerlo para el Señor. Es importante ver, tomando como referencia la parábola de los talentos,
que hay una conexión entre el capítulo 24, donde se habla de la venida de Cristo, y las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Tiene una relación marcada porque todo lo que menciona es acerca de la venida del Hijo del Hombre, de su segunda venida. El enfoque, la importancia no son las 10 vírgenes, la importancia no son los talentos, no es el aceite, aunque lo tienen, es la segunda venida. Si usted recuerda esos pasajes, todo lo que hacen las 10 vírgenes y todo lo que hacen los que reciben los talentos, lo hacen porque hay un Señor que vuelve. No lo hacen por ellos, lo hacen porque hubo alguien que le asignó responsabilidad y regresará a pedir cuentas. Entonces hay una relación en estos capítulos que nosotros debemos considerar. Quiero que hablemos en primer lugar de los señores, de los señores no, de los siervos. Vamos a hablar de los siervos. Hay alguna característica de los siervos que debemos ver. Y los siervos, estamos nosotros incluidos. Hay dos clases de siervos. Hay un siervo negligente, hay una persona negligente que no cumple ni hace lo que debe hacer. Y hay siervos y siervas que son diligentes, esforzados, que se comprometen y cumplen lo que el Señor le ha puesto en las manos. Entonces, ¿cómo vamos a ver este mensaje? Características de los siervos diligentes, características del negligente y qué nosotros debemos hacer para pasar en el área de nuestra vida que está siendo descuidada, cómo pasar a la que debe estar correcta. Quiero que usted lo vea de esa manera, por favor. Número 1, vamos a ver el siervo diligente. Vamos a ver el diligente. Gloria a Dios. Características de los buenos siervos, los hijos de Dios que hacen su obra según su voluntad. Lo primero que hacen es que escuchan con atención la voz de su Señor, su palabra. Ponen atención a lo que Él dice. Recordemos que los señores, tanto el que regresa a casarse en las bodas que participan las vírgenes, como el Señor que entrega los talentos, representa a nuestro Padre Celestial, representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, partiendo de ese punto, sus siervos, nosotros y ellos en la parábola ponen atención al mensaje que le da el Señor. Fíjense que la narrativa en Mateo 25 inicia el Señor hablando que hay un señor, hay un hombre que yéndose lejos le entrega los bienes a quien, a sus siervos. Se lo pone en las manos y le asigna compromisos de acuerdo a su capacidad. Compara esa parábola con el reino de los cielos. Y dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 3 y a otro dio 1 conforme a su capacidad. Los siervos escuchan la asignación, la tarea, la palabra, la voz de su Señor. Nosotros tenemos que ser igual, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar pendientes a la palabra del Señor que está expreso en su palabra. Cuando el Señor da un mensaje, da una instrucción, lo hace porque Él entiende que esa labor debe realizarse. Su palabra que está aquí, que nos santifica, como dijo mi esposa hace rato, como lo dice su palabra, ellas son las que van a moldear nuestro carácter, nuestra vida, nuestro ser, van a cambiar lo malo que hay en nosotros para convertirlo en algo agradable al Señor. Por eso debemos prestar atención a su palabra, porque ellas son las que santifican. Como dijo nuestro Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque la Biblia es la voz escrita y audible de Dios. La voz literal de Dios está expresa en la palabra del Señor en la Biblia. Si usted quiere oír a su Dios, lea la palabra. Si usted quiere escucharle, léala en voz alta. O ponga a alguien que se la lea, póngale en audio. La palabra de Dios escrita es la voz de nuestro Señor. Es la voz de aquel que creó los cielos y la tierra, que está centrado en su trono,
que es grande en poder y misericordia, y en toda esa majestad ha decidido entregarnos su perfecta voluntad de manera escrita, de manera expresa, en el idioma que usted así lo quiera. Hoy la tenemos en distintos idiomas. Pero nosotros vimos ayer y hemos estado viendo durante el mes todo el sacrificio que pasó hombres o que pasaron hombres y mujeres de Dios para que esa palabra hoy en día esté aquí disponible. Y muchas veces nosotros no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios, no le estamos poniendo atención a la voz del Señor. Tenemos que cambiar esa parte. El buen siervo escucha, atiende con atención la voz de Dios. Presta oído a la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa hace? Recibe con agrado los talentos otorgados sin fijarse en lo que le entregaron a los demás. Fíjense que aquí le entregan 5 talentos a uno, le entregan 2 talentos a otro y le entregan 1 talento a otro. Ninguno de ellos empezaron a cuestionar de que, ver aquí, ¿por qué a este le dieron 5 y a mí 2? ¿O por qué a este le dieron 2 y a mí 1? Ellos se enfocaron en lo que recibieron. El buen siervo se fija, observa, cuida y se enfoca en lo que ha recibido de su Dios. Se enfoca en eso. No pone atención a la prosperidad y el bienestar de los otros. No tiene que ver con el crecimiento del otro. No se enfoque en eso, porque eso daña el corazón de la gente. Cuando usted vive pendiente a lo que el otro recibe, que yo no lo recibo, eso daña mi ser. Crea amargura, crea envidia, malos sentimientos. Por eso hay mucha gente en esta generación sufriendo, porque muchos están promoviendo los supuestos beneficios y prosperidad que reciben, y mucha gente entiende que ellos son merecedores. ¿Y por qué no los reciben si hacen el mismo esfuerzo, si trabajan igual? ¿Por qué fulano gana más que yo en el trabajo si tenemos el mismo tiempo, la misma posición? Cuando usted se enfoque en eso, usted sufre, no disfruta. Lo mismo pasa en el evangelio. Pero ¿por qué mi hermana Elizabeth canta bien y yo no? Yo quiero cantar como Elizabeth. O yo quiero cantar como mi hermano Edward. Quiero tener la ciencia de Nino. O el don de la predicación del pastor Méndez o de Mariano. No, hermano, no, hermana. Fíjese en lo que Dios le dio. Escudriñe en su ser lo que Dios le dio. Porque si usted se fija en el texto, dice que Él les repartió a cada uno. Dios va a repartir sus bienes y lo hace y lo seguirá haciendo hasta el día de su venida. A su pueblo le entrega lo de Él y se lo entrega conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, sin excepción, hemos recibido talentos, dones, beneficios, gratitudes, gracias, bendiciones de parte del Dios del cielo. Todos nosotros, sin excepción, desde el más pequeño hasta el mayor, ha recibido talentos, gracias y dones de parte de su Dios. Así que, hermano mío, si usted ha pensado que porque no fue a la universidad o porque no tengo preparación o por la razón que el enemigo haya querido poner en su mente, que usted no tiene algo valioso, quiero decirle que por su palabra Dios ha puesto en usted gracia, dones, talentos, virtudes, bondades que deben ser explotadas, que deben ser usadas, que deben ser puestas al servicio de Dios. Usted la tiene y créalo. Si no la conoce, búsquela, enfóquese, pídale al Señor que se la manifieste. Nadie en esta tierra viene sin capacidades, sin virtudes especiales de parte del Señor. Gloria a Dios. El buen siervo se fija en lo que Dios le dio. No me fijo en los otros, me gozo con lo que reciben mis hermanos. Y como dice mi compadre y hermano del Orbe, la fila se hace más corta cuando un hermano es bendecido. Entonces, señores, vamos a enfocarnos en lo que el Señor nos dio. Vamos a buscar esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. ¿Qué otra cosa hace un buen siervo? Respetan y obedecen a su Señor, a pesar de que éste no está presente y se fue lejos y no dijo cuándo venía. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice aquí? Asimismo, el que había recibido 2, pero uno recibió 1. Dice el verso 1, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó bienes. El hombre se fue. No es como aquí ahora que hay aviones. En ese tiempo era caballo y a pie y carreta. El verso 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a pedir cuenta. Yo no sé si usted está entendiendo esa parte. Yo creo que se entiende clara. Pero el buen siervo se enfoca en que en respetar a su señor a pesar de que él no está presente. Porque quiero decirle que el Señor nuestro sí está presente. Y aunque tenga tiempo sin volver, mucho tiempo, como dicen los que menosprecian la venida del Señor, que Él dice que tiene mucho y que viene y no llega, no lo hace por misericordia, pero Él un día volverá. Un día vendrá y pedirá cuentas. Un día te va a decir: mi hermano Edward, ¿qué usted hizo con lo que yo le di? Mi hermano Miguel, ¿qué usted hizo con lo que yo le di? Nos pedirán cuentas a todos, buenos y malos. Y Él viene, pero ¿qué sucede? Hay muchos hermanos que viven como que el Señor no está ahí. Como no lo pueden ver de manera presencial, material, no lo pueden tocar, no lo perciben físicamente, entienden que ellos están solos en el mundo y viven como les place. No respetan la palabra. No estamos respetando la palabra. Usted busca conversaciones de hermanos, ve las redes sociales, analicémonos nosotros mismos y digamos si estamos respetando al Dios del cielo que un día volverá. Que un día me pedirá cuentas, que me va a exigir a mí qué yo hice con lo que me dio. Pensemos en esto, hermano. El siervo bueno no le interesa, o sí le interesa, pero su enfoque no es cuando el Señor venga para yo medir el tiempo y hacer la cosa antes de que Él llegue. El buen siervo, sin saber cuándo su Señor viene, hace las cosas que a su Señor le agradan. Obra conforme a la palabra que se le entregó. Eso hace el buen siervo, la buena sierva. Tiene un enfoque en agradar a su Señor, a pesar de que en la parábola se iba lejos. ¿Cuál es la diferencia de acá? Que nuestro Señor está presente en medio nuestro. Nuestro Señor habita en nuestro corazón. Nuestro Señor está en nosotros. Somos su iglesia. Somos su templo. Nuestro Señor está aquí, hermano. Nosotros no podemos seguir viviendo como chivos sin ley. Tenemos que agradar a nuestro Señor, pensar en el camino que hemos estado recorriendo. Porque un día nuestro Señor volverá y con gran poder y gloria. Y va a pedir cuentas a nosotros. Tenemos que vivir como viven los buenos siervos, pensando en que un día mi Señor regresa. Dejar esa vanidad de vida que está destruyendo la sociedad, hermano. Una vida vana, detrás de cosas que no tienen sentido. Y cosas que no tienen sentido, robándonos el tiempo que debemos tener en la presencia de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. El buen siervo tiene este pensar: mi Señor viene, me entregó compromisos, responsabilidades, yo debo agradarle. ¿Por qué? Porque el que dé ejemplo de su Señor es el que lo representa. Si nosotros somos los representantes del Dios de Cristo aquí en la tierra y usted no se comporta como tal, ¿qué van a decir la gente? Eso que es cristiano y que visita la iglesia y óyelo con una Biblia bajo del brazo. Y oye cómo se expresa, cómo actúa, cómo obra. Te pasa un motorista cerca y tienes que pedirle perdón al Señor por todas las cosas que nos pasan por la mente. Ese usado del Señor lo reprenda. Señores, nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar si estamos viviendo como el buen siervo en esto. Me enfoco, respeto, obedezco la palabra de mi Señor, aunque yo no lo pueda ver. Es como dice la palabra, que Abraham vio la promesa de la herencia de la tierra prometida y la vio tan de cerca que ni siquiera una casa construyó, vivió en tienda, un hombre forrado en dinero, porque se enfocó en la herencia eterna. Alabado sea el Señor.
Tenemos que vivir así nosotros, enfocándonos en aquel que un día volverá, que un día viene. Gloria a Dios. ¿Qué hacen los buenos siervos? También se enfocan en la obra encomendada, procurando tener buenos beneficios. Y esta gente duplicaron lo que se le entregó. Es importante ver que el Señor no le pidió una cantidad específica de ganancia. Pongan atención a esto. Él le entregó talentos y no le dijo para qué iban a usar los talentos. En la lectura no se expresa qué deben hacer los siervos con el talento. Busquen en la Biblia. Ayúdenme ahí, ábranla ahí un momentico. Mateo 25 otra vez, porque veo mucha Biblia como que se cerraron. Abran la Biblia. Léalo, dice ahí. En el 25:16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. A uno dio 5 talentos, el 15, a otro dio 2 y a otro dio 1 conforme a su capacidad y se fue. Eso es el verso 15. Entrega según la capacidad del que lo recibe y el hombre se va y no le dice qué tienen que hacer con los talentos. Él no lo dice. Ahora, ¿qué ocurre? En el contexto de esta parábola se da que los señores, las personas que eran prósperas, tenían siervos que trabajaban por ellos. Era una dinámica económica común en ese tiempo. Recuerden lo que pasó con Mefiboset y el siervo, que cuando David pidió que buscaran al hijo de Jonatán, si había algún descendiente de Saúl. Cuando regresa Mefiboset, había uno que estaba trabajando en la tierra que era de Saúl. Y David lo que dice es: tú vas a trabajar para Mefiboset, a él se le retorna todo, y de lo que produzca a ti te van a entregar una parte para que te mantengas. Eso se lo dijeron al siervo. Recuerden lo que dijo el Señor también cuando había un siervo que le debía 500 denarios a su señor y el Señor lo perdonó. Era una dinámica común de que tú pusieses dinero en manos de tu siervo para que negociara. Entiendo que por eso no fue necesario darle explicación, porque ellos arrancaron a hacer lo que tenían que hacer. Le dan el dinero, el hombre se va, ya ellos sabían lo que iban a hacer. Sin embargo, nosotros, con lo que el Señor nos da, tenemos que pedirle dirección a Dios. Tenemos que solicitarle a Dios que nos dirija. ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha puesto en nuestras manos? Mucha gente con talentos enormes, grandes, buenos talentos, buenos dones, capacidades, pero no lo usan porque no saben en qué hacerlo. Y hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. No va para ningún sitio. Si usted no sabe para dónde va, usted llegó. Si usted no lo sabía, porque oigo gente parece que no lo habían oído ese dicho, pero es así. Si usted sale a dar vuelta por ahí, va a quemar toda la gasolina del mundo si tiene vehículo, pero su viaje será infructuoso porque no tiene a dónde ir, no tiene una meta. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé meta, que nos dé propósito, que nos dé sentido de ejercicio, que nos diga qué hacer. Porque le digo una cosa, si algo hay en esta tierra son trabajos que hacer para Dios. Si algo usted quiere hacer, pídale a Dios, que mucho hay. El mismo Cristo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Oremos, porque muchos de nosotros tenemos capacidades extraordinarias que no están siendo explotadas porque no sabemos qué hacer con ellas. El Señor te puede decir lo que tú debes hacer. El buen siervo ejecuta, se enfoca en la obra que se le encomienda, procura tener buenos beneficios. No se le pide un resultado específico. No se le dice: mira, yo te di 10, tienes que traerme 100. De hecho, en economía y en negocio, un incremento de un 100% es el mejor negocio a la bolita del mundo. Y esos 2 siervos buenos multiplicaron lo que se le entregó en la mano. Lo trajeron por 100, pero el Señor nunca le dijo: tiene que traerme el doble o tiene que traerme un 50%, no. El Señor le dio los talentos y le dice que trabajen. Ellos sabían que tenían que hacer una obra. No se mortifique por los resultados, hermano, no se mortifique.
Porque a veces no vemos los resultados que estamos esperando en lo que estamos haciendo. Enfóquese en hacer las cosas como al Señor le agrada, que Él es el que da el crecimiento. El crecimiento no viene de mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas esperando que se den extraordinariamente buenas? Sin embargo, a Dios no le plujo que se den. O usted va a predicar un hogar y quiere que todo el mundo se convierta y nadie dé el paso de fe. Pero otro día viene alguien y dice: Dios te bendiga. Ay, hermano, yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador, y va y se entrega. Porque el crecimiento es Dios que lo da. El Señor cuida de hecho nuestro corazón con eso, para que no estemos agonizando pensando en resultados grandes y extraordinarios. Y no digo con esto que no nos enfoquemos en resultados. Hay que tener metas. Hay que tener objetivos claros. Lo que estoy diciendo con eso es que yo no puedo enfocarme en una meta y llegar a un punto de frustración porque no logro lo que quiero. Al final, el que da el crecimiento, el que mueve su obra, el que la extiende y la expande es el Señor. A mí solo me toca predicar el evangelio y llevar la palabra y hacer la obra conforme al talento que Él me dio. Alabado es el Señor. Así que, hermano mío, hermana mía, descanse y solo trabaje. Porque si algo hace Dios es pagar y pagar con bien. El Señor paga muy bien. Gloria a Dios. Dice que el Señor nunca explicó para qué eran los talentos. Sin embargo, los siervos negociaron. Y aparentemente era una costumbre de esos tiempos, y eso lo mencioné. Algo importante, que ellos conocían a su Señor y no levantan falsas ideas sobre su persona. Los buenos siervos no crean falsas ideas o expectativas de nuestro Dios. El buen siervo no hace eso. ¿Qué usted hace? Ellos conocen al Señor. Cuando Él los llamó, ellos fueron. Cuando les entregó, recibieron. No tuvieron que decirle qué hacer porque ya sabían la dinámica de la operatividad del Señor. Ya sabían ahí. De hecho, cuando alguien le entrega dinero a otra persona para que negocie, tiene que haber algún vínculo, tiene que haber alguna relación, porque nadie anda dando su dinero porque sí, salvo lo que creyeron en mantequilla y en esa gente. Pero ¿qué le quiero decir, hermano? Cuando usted va a poner recursos en alguien para que lo ejecute, usted tiene que tener un vínculo con esa gente. Nadie anda poniendo su dinero en manos de gente que no conoce. Estos señores, sus siervos y su Señor, tenían una relación estrecha. Tenían una relación tan estrecha que no tuvieron que darle la explicación de qué hacer con el dinero. Nosotros tenemos que desarrollar esa intimidad con mi Padre Celestial, con nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener tiempo de intimidad con el Señor, conocer a Dios. Tengo que saber quién es mi Dios. Tengo que saber cómo opera mi Señor en cada circunstancia de la vida. ¿Voy a entender la mente de Dios? No, no la voy a entender, porque mucho más altas que los cielos son los pensamientos de Dios con relación a los míos. Pero lo que está en su palabra escrito detalla quién es mi Dios y cómo opera. Yo debo conocer a Dios. Yo debo saber cómo Él se mueve, hermano. Yo debo saber cómo Él se conecta conmigo. Cómo Él se maneja con su siervo, con su pueblo. Hermano, debemos procurar saber cómo mi Dios se relaciona conmigo. Se relaciona por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de la palabra. El Señor quiere tener esa relación con nosotros. De hecho, usted está aquí y adora su nombre porque Él le plujo llamarle. Porque Él decidió que usted esté aquí. Si Él decidió que usted esté aquí, si Él decidió que usted levante su mano y glorifique a Dios, si Él decide que usted le adore, es porque Él así lo quiso y quiere tener esa relación con nosotros íntima. El pueblo del Señor debe procurar tener esa relación íntima con su Padre Celestial, con su Señor, con su amado. No decimos que el Señor es nuestro amado, que es mi esposo, el que veneramos, el que anhelamos venir. Entonces nosotros debemos procurar tener esa relación estrecha con el Padre.
Tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, deleitarnos en la alabanza, sacar un tiempo no para pedir, un tiempo para adorar, para dar las gracias, para decirte, Padre, gracias por lo bueno que tú has sido conmigo, porque a pesar de la vicisitudes que he tenido, tú has sido fiel y he podido transitar hasta el día de hoy. Pero dele gracias porque Él le alcanzó, hermano. Hay muchas cosas por qué agradecer a Dios. Tenemos provisión. Muchas veces no tenemos trabajo y a pesar de eso el Señor provee para nuestra casa. Tenemos la salvación, tenemos el cuidado de Dios, tenemos la palabra de Dios. Podemos adorar su nombre, podemos levantar nuestras manos al cielo, podemos clamarle en nuestra adversidad y Él responde. Hermano, ¿qué más necesitamos para tener ese vínculo con Dios? Para poder agradecer al Señor. La iglesia necesita tiempo con Dios. Necesita tiempo en la presencia de Dios. Tiempo en la chequiná de Dios, como se decía hace unos años, que son de las frases que se pegan. Pero ese tiempo es un tiempo donde yo busco la presencia del Dios del cielo. Y su presencia me embarga. Su espíritu me llena. Puedo sentir el abrazo de Dios. Usted sabe lo confortante cuando usted se mete en la presencia del Señor y adora. Y usted se olvida de que mañana hay oficio, que hay trabajo, que hay cosas que hacer. Y usted dice, Señor, hoy no te digo nada, solo déjame adorarte. Yo no sé quién ha tenido momentos así, pero eso no tiene precio, hermano. Déjame adorarte, Dios, o necesito adorarte. Ese es mucho más fuerte todavía porque se entiende que he tenido tiempo como que estoy seco, como que estoy con sed. Y de repente mi alma reacciona y dice, no, espérate, necesito adorarte, Señor. Y pone una alabanza y quizás está loco por quedarse solo en un sitio. Y usted empieza a adorar y se goza en Dios. Y usted siente que la atmósfera cambia. Hermano, eso no tiene precio. Eso la iglesia debe buscarlo. La iglesia debe anhelarlo, hermano, anhelar la presencia de Dios. Y eso hacen los buenos siervos. Se preocupan por tener intimidad con el Padre Celestial, conocerlo en la palabra, meditar en la palabra, escudriñar, profundizar en la palabra, pero también adorar de labios, exaltar su nombre. Que le digan loco, loco, olvídese de eso, gócese en Dios, aleluya. Gloria a Dios. No crean falsas expectativas de su Señor. No andan inventando cosas de Dios. Los siervos buenos no inventan nada de su Señor. ¿Por qué? Porque todo está escrito. No hay que inventarse a Dios. No hay que ponerle ni añadirle, porque ya todo lo que Él era lo dijo en su palabra. No nos inventemos nada. Y digámosle a la gente cómo son las cosas. Como dijo el Señor que eran las cosas. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero sí confiemos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que no íbamos a sufrir, no. Él dijo que en ese sufrimiento iba a ser nuestro soporte, nuestra compañía. Eso fue lo que Él dijo, aleluya. Y los buenos siervos están tranquilos porque descansan en su Señor. Eso hacen los buenos siervos. Si a usted le entregaron una obra y la cumplió como va, usted anhela que su Señor llegue para poder dar buenas cuentas. ¿Quién ha estudiado para un examen? Que usted dice, yo estudié y me siento nítido para el examen. ¿Usted está loco que llegue el día del examen? Y el que no estudió, wow, ojalá y la profe no llegue. Ojalá y se quede por ahí. Wow, y no se dañe el metro, varón. Que esa señora no venga o se piche una goma. ¿O por qué no llueve? ¿Por qué? Porque usted no se preparó. El que no se preparó no quiere que el Señor venga. De hecho, quizá mucha gente no quieran que el Señor venga porque no se sienten preparados. El anhelo de la iglesia es que nuestro Señor Jesucristo venga, que vuelva, que regrese. Aleluya. Si usted no anhela eso, cambie su oración.
pero debemos anhelar la venida del Señor. ¿Usted cree que esto lo va a arreglar nadie? Mentira. El Señor Jesús solamente lo va a arreglar. Nadie más va a resolver todos los problemas que están ocurriendo en el mundo. Entonces, hermano, preparémonos y descansemos en el Señor, porque cuando usted anda conforme a la voluntad de Dios, usted anda tranquilo. De hecho, anda tan tranquilo que cuando se presenta la adversidad, usted puede decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Por lejos que caiga y profundo que te estrelle, tu confianza en Dios no mengua, porque sabe que anda íntegro delante de su presencia. ¿Ustedes creen que para Job fue fácil decir esa palabra? Job había acabado de perderlo todo, literalmente todo, hasta la salud. Y llegan los amigos ¿a qué? A atacarlo, a decirle: arrepiéntete de lo que tú estás haciendo, porque nada más a una gente impía le pasa eso que te pasó a ti. Pusieron que Job había cometido un súper pecado. Imagínense que los que tenían que consolarlo, lo que van a darle fuego. Hermano, cuando usted ve a alguien en el suelo, no le dé fuego, dele el amor del Señor. Corríjalo, si tiene que corregirlo, exhórtele con mansedumbre, pero no le dé fuego. Al contrario, dele el bálsamo de la palabra del Señor para que se restaure. Ore con ese hermano o hermana para que se levante, porque no es fácil estar caído, ni pasar procesos difíciles. Cuando Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, y con esta carne, que aunque mi carne se deshaga, yo sé que mis ojos verán al Dios del cielo. ¿Usted sabe dónde estaba Job? Job estaba con una sarna de arriba abajo en el cuerpo entero y no tenía un peso para vivir. Había perdido los hijos, su esposa lo difamó, perdió los hijos, sus bienes, estaba enfermo, estaba hecho nada. Y usted sabe lo grande que es para una gente pasar de 100 a 0. Ustedes han oído mucha gente que se han suicidado por eso, porque pierden lo que tienen. Y no solo perdió lo material, hermano, perdió lo material, perdió los hijos. Hijo, por lo que él oraba y presentaba sacrificio, Dios se lo llevó el mismo día a los 10. Sin embargo, él mantuvo su fe y su integridad delante del Señor. Así andan los siervos, tranquilos y confiados, que a pesar de lo que yo pueda ver, a pesar de lo que esté pasando, pueblo, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de que andes en valle de sombra de muerte, si estás confiado en tu Dios, si anda en integridad, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué hacen los siervos malos? Vamos a ver el malo ahora, porque ya tenemos rato hablando del bueno. ¿Qué hacen los malos? Al malo lo venció el temor y no se arriesgó a negociar el talento. ¿Qué dijo? Tuve miedo porque sé que era un hombre fiero, fuerte, y enterré lo que tú me diste. Señores, ¿cuánta gente el miedo se lo está comiendo vivo? El miedo es uno de los peores males que enfrenta el hombre. El miedo está destruyendo vidas completas. Y lo grande que la destruye a plazo, al pasito lo destruye, se lo come. Miedo a salir a la calle, miedo a hacer un negocio, miedo a dejar un trabajo, miedo a iniciar una carrera, miedo a iniciar un ministerio, miedo de hablar. Hay gente que tiene miedo hasta de hablar con otro. Miedo comiéndose la vida de la gente. No debemos temer, hermano, porque le servimos al Dios Todopoderoso. ¿Le estoy diciendo con eso que se ponga a inventar a lo loco? No. Le estoy diciendo que cuando usted ande en la voluntad de Dios, ande confiado, sin miedo. Saque el pecho, ande erguido. Levántese, porque el Dios del cielo está con usted. Aleluya. No debemos temer, porque vamos a enterrar lo que nos dieron. ¿Cuánta vida hay enterrada por miedo? No debemos permitir enterrar las cosas que el Señor nos dio, porque tengamos temor. Levántese en fe, porque la gloria no es para los cobardes. Lo dice la Biblia.
Pero los cobardes ni los incrédulos van a entrar en el reino de los cielos. Los vencedores, la gente que han logrado grandes hazañas, tuvieron que vencer el miedo. No vamos a tener miedo nunca, eso es mentira, vamos a tener miedo. El miedo se vence. Y nosotros tenemos que vencer nuestros temores, porque le servimos al Dios Todopoderoso. ¿Qué hace el siervo malo? No conocía a su señor. Los otros dos no dijeron nada de él y este hombre se inventó que él era fiero, que recogía donde no sembró, que esto, que aquello y que lo otro. Empezó a inventarse un reguero de cosas de su señor. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que conocer a nuestro Dios. No debemos crearnos una imagen falsa de nuestro Dios. ¿Qué es una imagen falsa de nuestro Dios? Cuando decimos que Dios va a hacer cosas que no dicen su palabra. Cuando hacemos a Dios diferente a lo que la Biblia dice. Cuando decimos que Dios es amor, que Dios no es excelente, como dice mi hermano Nino, es muy bueno y esto y aquello, pero no decimos los castigos que Dios otorga a los que le desobedecen. Estamos dando una imagen falsa de Dios. Cuando lo hacemos viceversa, cuando solamente damos el castigo y los juicios de Dios, estamos creando una imagen a medias de nuestro Señor, porque Dios también es amor y Dios también restaura y corrige y disciplina porque ama. Entonces tiene que haber una imagen clara y precisa de quién es nuestro Señor. El siervo malo entregó en tierra lo que se le entrega. No hizo ninguna diligencia para invertir los talentos recibidos. Vivió por la llamada ley del accidente, esa se le explico ahora. Pero otra cosa que no hizo, ni siquiera le preguntó a los otros siervos que estaban negociando: ven acá, ¿qué ustedes están haciendo con lo que le dieron? ¿Cuál fue la clave? Dime, ¿qué tú hiciste? Porque yo te veo a ti que tú tenías 5 y ahora tienes 7. ¿Qué tú estás haciendo? No hizo diligencia. ¿Cuál es la ley del accidente? Cuando usted vive sin objetivo, usted vive por lo que pasa en el día a día. A lo que mi bon coge, exactamente. Usted vive en el mundo esperando que los años pasen. Usted no tiene una meta, usted no tiene un propósito, usted no estudia, usted no trabaja, usted no tiene un proyecto, usted no tiene nada. Usted está comiendo, durmiendo y saliendo a la calle todos los días sin un objetivo de vida. Esa es la ley del accidente. Y hay mucha gente viviendo así. Este siervo vivía así. Pero no solo vivía así, porque si tú estás viendo a alguien que le dieron lo mismo que a ti y él está teniendo resultados, pregúntale a ese: ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué tú estás invirtiendo? ¿Qué tú hiciste? Dime, oriéntame, ayúdame. Y otra cosa, el siervo malo tuvo la osadía de decirle en su cara al Señor todas esas cosas que mencionó. Yo oí que tú eres un siervo, un señor que recoge donde no esparciste. En su cara se lo dijo. Tú recoges donde... Sí, el hombre se le fue la guagua, pero lejos que se le fue. Pero llegando también el que había recibido un talento le dijo: Señor, están de frente. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. El que recoge donde no esparció, un ladrón. Yo no sé si usted entiende lo que dice ahí. Porque si él se lo dice a un amigo, el amigo te va a decir: tú te estás volviendo loco y tú le vas a decir eso al Señor de nosotros, te arranca la cabeza. No, corrige. No hagas eso. Tú vas a tener el pecho de decirle eso al Señor. No. Se lo dijo en su cara. Entonces la ironía de la vida: tiene miedo para invertir un talento, pero no tiene miedo para insultar que le dé el talento. O sea, le dieron 1,000 pesos y él le dio miedo coger esos 1,000 pesos y comprar una funda de paleta y venderla. Él le dio miedo a eso, 1,000 pesos. Él pudo invertirlo y si lo perdía, buscarlo prestado y hacer otra cosa, porque él duró mucho tiempo el Señor para venir. Sin embargo, él no tuvo ningún tipo de deparo ni miedo para decirle: mira, tú eres duro, tú exiges mucho, tú recoges donde no hay, tú haces esto y aquello. Se lo dijo en su cara. Usted sabe que eso va a pasar el día que venga el Señor. ¿Qué dice Mateo? Creo que capítulo 22, cuando dice: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros y esto, y en tu nombre hicimos esto y lo otro. O sea, esa gente
esa gente van a tener el valor de decirle a aquel que conoce nuestro corazón y nuestra mente, de cuestionar la decisión del Dios del cielo en su juicio perfecto. A ese punto llegan aquellos que son siervos malos e infieles. Yo hice en tu nombre esto, aquello, y como diciéndole, tú te equivocaste, Señor, ese no soy yo. Pero yo eché demonios fuera en tu nombre, y hice milagro y prodigio, y prediqué, y brinqué, y salté. ¿Usted sabe el valor que hay que tener para hacer eso? Cuando usted ve la majestad de Dios manifiesta, y usted decirle, mire, usted se equivocó. Usted se equivocó, Señor. Hay que ser guapo en la vida. Pero el mal siervo tiene un velo que no entiende. No comprende lo que está pasando en su vida porque está vedado. Quitémonos la venda, hermano, porque si no vamos a tener muchos problemas. Fíjense que aquí vemos qué tenemos que hacer para agradar al Señor. Pero aquí falta alguien. Hay que ver la característica del Señor. ¿Qué dice el Señor? El Señor tiene bienes para repartir a sus siervos, los cuales deben ponerlo a trabajar. Y el Señor no tiene miedo en entregar a su iglesia todo lo que necesita. El Señor entregó a su iglesia todo lo que necesita para hacer su obra. Él no tiene miedo para repartir, el miedo lo tenemos nosotros. Pide y se os dará, busquen y hallarán. Somos nosotros que tenemos miedo. Cuando aquí se decidió hacer este templo no había un peso. Mire dónde está usted, hasta con aire acondicionado esta hora. ¿Qué quiere decir, hermano? Disponga su corazón para hacer la obra de Dios, que Dios le va a dar los recursos. El buen siervo, el buen Señor, el Señor conoce la característica de cada uno de nosotros, conoce nuestra fortaleza, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores, conoce nuestro deseo y nuestros anhelos. Todo lo que usted desea, Él lo conoce, lo sabe. A Él no hay que contarle nada. Sabe hasta dónde somos capaces de llegar. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Conoce en detalle a sus siervos. Lo conoce también que a uno le entregó 5 porque sabía que podía manejar 5. Y a otro 2 porque sabía que no podía pasar de ahí. Sin embargo, los 2 primeros multiplicaron y ya podían manejar 10. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Señor se garantiza crecimiento. Usted puede empezar pequeño, nadie sabe dónde usted va a llegar cuando se ponga en la mano del Señor. Obre y arranque y dele. Aleluya. Confía en sus siervos. Confía tanto en ellos que así, luego de entregarle los talentos, se va lejos y lo deja solo. El Señor le entregó y se fue. Confiaba en su gente. Hermano, el Señor confía en nosotros. Porque somos buenos, no, imposible. Él confía porque Él sabe que Él está con nosotros. Él nos va a ayudar a que logremos la obra que nos encomendó. Él confía en ti, hermano, hermana. Él confía en nosotros. Desde la eternidad ha confiado en nosotros. Hombres malos los convierte en hombres que valen la pena. Mujeres terribles. El Señor cambia los corazones de nosotros. Somos nosotros que tenemos que empezar a confiar más en Dios. Confiemos en el Señor, hermano, porque eso hace nuestro Padre Celestial. El tiempo que prolonga, el tiempo que ha prolongado su viaje no es una limitante para el Señor. El Señor tiene autoridad y control de todas las cosas. Recordó y entregó a cada uno lo que le dio. Cuando llegó le dijo: a ti yo te di 5, a ti yo te di 2, a ti yo te di 1, resuelvan. Y ellos fueron mansos a entregar su cuenta. El buen Señor o el Señor reconoce el buen trabajo que realizan sus siervos. ¿Qué hizo el que manejó los 5 talentos bien? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor reconoce y premia a aquellos que andamos bien delante de su presencia. Aquí no estamos trabajando al aire, hermano.
Estamos trabajando con garantías de recompensa en las promesas del Señor. La exigencia para con cada siervo era solo que tuviesen algunas ganancias. No estableció un mínimo que ellos deberían tener. ¿Y qué hace el Señor? Por último, castiga a los malos siervos de forma severa. El que crea que se va a ir limpio por no hacer lo que el Señor le encomendó, se equivocó. El Señor, así como reconoce a los buenos y le da su premio, le da su castigo a los malos y también le da su premio. Así que yo quiero hacer una pregunta. O quiero que tengamos un momento también de reflexión. Hay cosas que nosotros no estamos bien. Hay cosas que no estamos bien. Analice su vida y piense en qué yo he sido un mal siervo, en qué yo he sido negligente, qué yo he hecho que a mi Dios no le agrada. El Señor no ha llegado, es decir, hay tiempo todavía de corregir. Es un llamado para que nosotros podamos corregir cosas que tengamos mal en nuestro ser. Lo que estemos haciendo bien, sigamos haciéndolo bien, hermano. Siga haciéndolo bien, pero lo que está mal, corríjalo, para que pueda dar buenas cuentas del Señor, para que pueda andar confiado en Dios. ¿Cuántos van a hacer eso, esa reflexión? Pues entonces yo quiero que terminemos con una alabanza. Venga, sierva, por favor. A mí me gusta que se le cante al Señor y yo me gozo.